meticuloso, o sea, no es fácil trabajar papeles de archivo y eso, ¿no? Cuando yo, bueno, empecé a trabajar en la Sierra de Puebla con los nahuas, donde yo trabajé es un municipio prácticamente 97, 98% indígena, ¿no? Entonces, lo que la gente mayor me contaba de cómo se hicieron de los apellidos, porque lo que ellos me decían es que hubo un tiempo en que les exigieron, o sea, cuando les exigieron que tenían que registrarse, lo que ellos me decían es que ellos tomaron apellidos de donde se les ocurría y se repiten, porque a mí en un principio me llamó mucho la atención que, por ejemplo, había muchos Vargas y había hasta unos apellidos medio compuestos, ¿no? Por ejemplo, Octaméndez y cosas así, unos muy raros que ellos los inventaron, ¿no? Entonces, a lo mejor ocurrió lo mismo, que los indígenas después empezaron a buscar de los apellidos que ellos conocían y los retomaron y así se registraron. No sé si pudiera ser el mismo caso, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, esto sí lo tengo mucho más claro para Cardonal que para Chicuautla, pero si uno revisa los apellidos de Cardonal, sí es relativamente probable cuando yo oigo un apellido que yo pueda decir de qué pueblo es una persona. Sí, eso ocurre más o menos así. Sí hay como especialidades de apellidos, ¿no? Los pueblos antiguos generalmente son los que tienen más apellidos españoles, Hernández, Holguín, Pedraza, en fin, no sé. En los pueblos de una parte de Cardonal son apellidos vinculados muy directamente a marcas geográficas del lugar. Por ejemplo, los Catí significa ladera y están en efecto todos en una ladera que los separa de San Miguel Jillí. O plantas, los huizache, mezquite, porque pues, en el lugar del que es esa familia abunda eso. O de ciertas características del maguey, por ejemplo, los bomayé significa penca ancha. Entonces, eso es toda una serie como de tratar de ubicarse en el lugar del que uno proviene a la hora de poner el apellido. Y hay otros que no sé cómo se dieron, pero que se tradujeron al español porque sonaba mejor y de hecho no necesariamente son apellidos más fáciles de llevar. Los Agua, los Hombre, los Frijol, etcétera, etcétera. Que cuando se lo pusieron en español pensaron que eso les iba a facilitar la vida, pero en el contexto de la ciudad pues suena más exótico Bomayé, ¿no? Entonces ese es otro grupo de apellidos. Los cruces que aquí son tan fuertes, hoy en día son muy fuertes en el Saus y en la región, los pueblos cercanos al Saus. ¿Por qué se concentraron ahí más cruces que en otros lados cuando es un apellido socorrido del siglo XVIII? No sé. Y en otros casos sí, a lo mejor simplemente fue, tengo que decir uno, ¿cuál digo? Eso valdría la pena hacer un estudio porque es como multicapas, ¿no? Y multirazones. Es bien interesante. Es muy interesante. En el caso del pueblo de Xantepec, yo tengo unos documentos de litigios de 1692, eran de 3. Ahí hay, por lo menos figuran 4 apellidos, de algunos de indios, algunos otros no sé si sean mestizos o españoles. Los Cruz dice ser indio natural del pueblo de Xantepec, Juan Cruz, Roberto Cruz, que son los que están demandando el problema de las tierras comunales. Pero aparte están también, por decirlo, García, que dice indio del pueblo de Santa María la Asunción. Entonces son como gentes principales que están como figurando políticamente en ese momento y que son los que tienen como la batuta de toda la organización del pueblo. Porque aparte también vemos o sea, en ese mismo documento existen otras familias, otros apellidos, como los Cornejo, pero sin embargo los Cornejo no son, sí son indios, pero no son indios otomíes, son indios náhuatl.
pero que en los anales de Tula y por otras relaciones que yo he tenido por ahí, parece ser que esta familia que quedó como cacique del pueblo también, de una parte del pueblo, los Cornejo, fueron impuestos, bueno, los españoles y los nahuas que iban en esta conquista, pues decidieron poner a un cacique náhuatl para que él tuviera el control de todo el tributo. Y él se encargaba de organizarse con los principales de las demás familias, porque yo creo que eran familias en este caso. Otra cosa, por si ahí también habla de topónimos en esos documentos. Yo estoy haciendo una relación, digamos, que pensaría que son topónimos, establecer como a partir de lugares, de espacios naturales y su nombre en ñañú, por decir el Texindó, el Tance, ahí hay algo muy interesante, el Meca. Le pregunto a mi abuela, ¿qué es Meca? ñañú no es. Dice, pues a lo mejor sea otra cosa. Yo pienso que es chichimeco. Los mecos. Sí. En San Luis de la Paz, los chichimecos. Hay otro lugar que se llama el Mojo. ¿Se llama cómo? Mojo. Bueno, ñañú no creo que sea. Yo pienso que también tiene que ver con algo chichimeco. Y así, entonces yo también he encontrado como esas pistas, ¿no? que están nombrando ustedes, que están pronunciando. Y se me hace muy interesante porque también ahí en el pueblo Sontupe hay una historia muy larga de reivindicación que se ha un poco desfigurado de la cuestión identitaria de ser ñañú, porque ellos tienen como una idea más de ser descendientes de los pueblos náhuatl que del propio ñañú. Sin embargo, en los cuentos que yo he revisado, son ñañús, pues son pueblos ñañús, que actualmente en la historia que les muestran, pues dicen ser que sí son indios, claro, pero son indios prefieren ser ñaños porque piensan que es lo más alto. Y bueno, pero muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y a mí me encanta escuchar que hay paralelos y pistas similares en otros lugares porque me dicen que pues vamos en la dirección adecuada. Y al mismo tiempo, para terminar de aterrizar algunas cosas, es muy meticuloso y tardadito, ¿no? Para aprovechar bien esos cachitos de información. Yo digo, es una super región muy interesante, yo diría, el Valle de ñañú, desde esa parte, desde Tula hasta el otro lado. Así es, y yo creo que el hecho de que haya cada vez más historiadores oriundos del Valle y de otros lugares, cada lugar lo suyo, también crea una motivación para hacer historia regional y microhistoria y para fletarse del trabajo minucioso de chiquitos, ¿no? Es una cuestión de motivación y la identidad es un motor fuerte, ¿no? Entonces, me encanta porque eso yo creo que nos va a ayudar a hacer historias regionales mucho más consolidadas que en la suma acabarán diciéndonos cosas nuevas también sobre la historia general que se abordaba como más desde aquí en la historia antes, ¿no? ¿Cuándo llegaron hay mormones ahí? Sí. En Ixmiquilpan hay un templo, que se ve en el libramiento que atrás, pero mormones hoy, pero esos no son los que hicieron el microfilmado. Yo creo que fue en los años 30 y pico. Me pregunto si no fue un acuerdo en la época de Cárdenas. No estoy segura. Pero hicieron eso en México como lo hicieron en toda Europa, como lo hicieron y yo no sé, bueno, por ejemplo, el caso de, no es para mostrar lo general del asunto y bueno, el interés que finalmente inesperado, a lo mejor para ellos, que puede tener el uso para nosotros. Eso mismo hicieron en Europa creo que, no estoy segura, pero creo que después de que ellos pasaron, llegó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se pusieron a bombardear a media humanidad y para decirles que eso no podía ser, los demás acabaron con la mayoría de las ciudades alemanas convirtiéndolas en polvo.
lo cual significa que un alemán que quiere hacer genealogía está en chino, porque se perdieron muchísimos registros que allá como aquí también fueron religiosos antes de ser cívicos, y yo me imagino que a través del trabajo de ellos sí hay posibilidad de rescatar cosas en algunos lugares, ¿no? Microfilmaron, en ese sentido como que ayuda a una mayor conservación. Ellos tienen en algún lugar en Estados Unidos una especie de como cueva o no sé qué, donde tienen un microclima climatizado ahí para que se... seguramente porque Utah es prácticamente mormón, donde tienen condiciones para que el microfilm dure muchísimo tiempo. Y claro, cuando ellos hicieron esta primera microfilmada, pues todavía no había computadoras como las hay hoy, pero hoy que las hay, pues también están haciendo ese trabajo de captura y es mayúsculo, ¿no? Lo que a mí me parece interesante es, y yo creo que lo hacen para que no los critiquen, es el acceso que dan al que lo quiera tener para de este tipo de información, ¿no? Y ahí es donde para nosotros se vuelve muy interesante. Por cierto que un trabajo sobre Mixquiahuala, de un tal... se me olvida ahorita el nombre, Christensen, que queríamos invitar a Autopanes, estaba en Hawái trabajando de militar porque no encontraba otra cosa. Alex Christensen o algo así. Trabajó una cuestión de matrículas de Mixquiahuala y las trabajó a través de los microfilms mormones. Es un trabajo muy interesante, se puede consultar en internet, ¿no? Entonces pues esas fuentes ya se han usado bastante para trabajos históricos. Pero soy mucho arqueólogo. Sí, bueno, yo sabía de eso, de la parte arqueológica. Pero eso es por otras razones. Lo que Bueno, pasa sí, es que pero tienen la idea de también que Jesucristo también vino al continente americano, entonces buscan el arca perdida de eso, ¿no? Como como en Medio Oriente también cada quien busca fuentes arqueológicas para sustentar sus creencias religiosas, y los cristianos todo hace eso, ¿no? Buscar confirmar lo que uno cree con datos duros. ¿No tienen más preguntas o comentarios? También se vale. Bueno, nomás yo noté como muy curioso que este fenómeno de los apellidos y de los nombres como que se permea en otras partes del mezquital, ¿no? Me causa mucho la curiosidad de cómo el apellido Pérez, el nombre José y el nombre María se filtra, por ejemplo, en otros puntos del mezquital, por ejemplo, muy cercano más o menos cercano al Cardenal, que es la parte de Santiago de la Anaya, ¿no? En varios pueblos de Santiago de la Anaya, como Cerritos, como Guerrero, González y demás. Estos dos apellidos, junto con otro que yo he identificado que es León, por ejemplo, en el pueblo de Guerrero, son varias como familias que se llaman igual, ¿no? Se llama José, otro se llama María, o se llama María, quién sabe qué, o José algo, pero lo curioso es que casi todos en el pueblo son Pérez León, en este caso. Entonces, No, de hecho, Santiago de Anaya y Cardenal Colina. Sí, claro. Hoy en día uno no usa tanto ese camino que comunica, se puede ir a la Florida y a Pozuelos por Santiago de Anaya, uno tiene tendencia a ir por el otro lado, porque en Miquilpan como que todos los caminos operan ahí, pero de hecho la gente tiene relaciones muy estrechas porque es una frontera artificial entre dos municipios, ¿no? Con lo de José y María hay que tener cuidado porque la costumbre en muchos lugares durante mucho tiempo fue llamar a la gente José algo y María algo sistemáticamente. Siempre esa referencia para los hombres a José y para las mujeres a María. Entonces cuando uno hace los conteos, y ahí es donde de repente ahorita me entró una duda, hay que tener mucho cuidado de separar los Josés y Marías a secas de los José y Marías combinados con qué, ¿no? Sí. Porque si no, sí, se vuelven muchísimos, pero se vuelven muchísimos porque son universalmente muchos en todo el ámbito católico, ¿no? Sí. Aquí hay un mensaje de Enriqueta Holguín, que ya no pudo llegar.
estoy atrapada, pobre César, yo no voy a poder llegar. También mandé saludos a Enrique Caserón, está afuera. Sí, que se Richard fue a Hansen. a lucha. Sí, Ah, sí, fue a lo de americanística. se fueron ella y Sí, porque- Ligia y Tania. Los Ramsey se fueron a Estados Unidos, no están tampoco. ¿Ah, sí? Digo, 2 o 3 semanas, pero coincide justo con esto. Así que pues lástima. Muy bien, Verónica. Bueno, pues aquí están las constancias. Le dan la suya, por favor. Ay, sí, pobre Ángela, qué cosa más. Me dices que Le nos voy a lleva llevar. mucho, pero de todas maneras se reconoce. Ángela,